A ver, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Pero no un viaje de décadas ni de siglos, sino de milenios, para irnos a buscar los mismísimos orígenes del sonido, de la melodía. Piénsenlo un momento. Un mundo sin canciones, sin ritmo, sin nada de música de fondo. Es casi imposible, ¿verdad? Y esto es porque la música es, en esencia, tan antigua como la propia humanidad. De hecho, podríamos decir que antes de que tuviéramos palabras, ya teníamos ritmo. Bueno, pues vámonos al principio de todo, mucho, mucho antes de las ciudades, de los imperios, a un tiempo anterior a la historia misma, para tratar de escuchar esos primeros sonidos que crearon los seres humanos. Imagínense, hace 60.000 años, en cuevas de lo que hoy es Alemania y Eslovenia, nuestros ancestros ya estaban tallando flautas en hueso. Pero la música es todavía más antigua, porque el primer instrumento no se talló, sino que nació con nosotros, el propio cuerpo humano. Las palmas, las pisadas y, claro, la voz. Y es que, ojo, para nuestros ancestros, la música no era un lujo, no era un pasatiempo, era una herramienta de supervivencia. Se usaba en rituales para asegurar una buena casa, en ceremonias para honrar a los muertos y también para celebrar la vida. De hecho, es muy probable que el canto existiera incluso antes que el lenguaje hablado, como nuestra primerita forma de comunicación. Pero a lo mejor la prueba más fascinante de esta conexión tan profunda con el sonido viene de las propias cuevas. Los arqueólogos han descubierto algo increíble. Las pinturas rupestres más elaboradas no están en cualquier pared, sino justo en los puntos con la mejor acústica. Esto nos revela una conciencia súper temprana del poder del sonido y de cómo jugaba con el espacio. Claro, este instinto musical fue evolucionando con nosotros. Con el nacimiento de las primeras grandes ciudades en Mesopotamia y Egipto, la música dejó de ser algo puramente ritual para convertirse en una parte súper organizada y central de la civilización. La sofisticación musical de estas culturas fue, de verdad, asombrosa. En Mesopotamia, por ejemplo, los sumerios ya tenían músicos profesionales y hasta escuelas de música. Escribieron los primeros himnos en tablillas de arcilla. La famosísima lira de Ur, que era un tesoro de oro, fue encontrada en la tumba de una reina. Imagínense el valor que le daban. Mientras tanto, en Egipto, la música estaba en todos lados, en cada aspecto de la vida, y creían firmemente que tenía poderes curativos y hasta mágicos. Ahora, mientras en Mesopotamia y Egipto se perfeccionaba la práctica de la música, llegaron los griegos y le dieron, digamos, un cerebro. Para ellos, la música no era solo arte, era también una ciencia, una llave para entender el universo. Y aquí el momento clave, el eureka, lo tuvo Pitágoras. Él descubrió algo que lo cambió todo. La armonía no era algo místico, era pura matemática. Vio que había una relación precisa y hermosa entre las notas y los números. Este hallazgo fue tan profundo que lo llevó a concebir la música de las esferas, esa idea increíble de que los planetas y las estrellas se movían en una armonía cósmica, creando una sinfonía celestial que regía todo el universo. En la vida griega, la música era fundamental. Para Platón, era una herramienta educativa tan poderosa que podía moldear a un ciudadano virtuoso o corromper su alma. Para Aristóteles, tenía el poder de la catarsis, o sea, de purgar las emociones. Y claro, de los griegos nos llega la palabra misma, mosike, que significa el arte de las musas. Y aquí un dato que a veces se nos olvida. Cuando hoy vemos una representación de Edipo Rey, por ejemplo, solo estamos viendo la mitad del espectáculo. Originalmente, estas tragedias tan poderosas eran completamente cantadas, eran en esencia los primeros musicales, lo que sin duda hacía que su impacto emocional fuera mucho, mucho más intenso. Bueno, pues el siguiente capítulo de esta historia lo escribe Roma, pero no tanto como un inventor, sino más bien como un eco gigante que tomó la música griega y la amplificó, esparciéndola por todos los rincones de su enorme imperio. El cambio de enfoque fue radical. A ver, si para los griegos la música era una herramienta para educar el alma, para los romanos era una herramienta para proyectar poder y para crear un espectáculo masivo. La música pasó de ser filosofía a ser pura grandiosidad. El sonido de Roma era inmenso. En el Coliseo, la música atronaba durante los espectáculos. En el campo de batalla, las trompetas coordinaban los movimientos de legiones enteras. La música romana era potente, era práctica y, sobre todo, estaba diseñada para impresionar a las masas. Pero bueno, el Imperio Romano se transforma, llega el cristianismo, y con él, la música encuentra un propósito completamente nuevo y mucho más profundo.
se refugió dentro de los muros de las iglesias y ahí comenzó a evolucionar hacia una forma sagrada nueva y muy poderosa. El sonido de esta nueva era tiene un nombre clave: monofónico. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple. Una sola línea melódica, sin armonía, sin acompañamiento, cantada por muchas voces como si fueran una sola. Era un sonido puro, enfocado, diseñado para elevar el espíritu hacia lo divino, eliminando cualquier distracción del mundo terrenal. Y esta base monofónica se fue consolidando poco a poco. Desde los primeros cantos que organizó San Ambrosio hasta la gran unificación que conocemos como canto gregoriano, los monjes se convirtieron en los guardianes de la música. Y esto de verdad es clave entenderlo. Esa simple, única línea melódica, el canto gregoriano, es la semilla de la que brotaría toda la tradición musical de Occidente, la polifonía, la sinfonía, absolutamente todo. Entonces, fíjense, nuestro viaje nos ha llevado del eco de un hueso en una cueva al canto unificado en una basílica. En cada paso, la música ha sido nuestra compañera constante, un espejo de nuestras creencias, de nuestras sociedades, del alma humana. La pregunta que queda en el aire es, a medida que seguimos evolucionando, ¿cómo va a seguir cambiando el sonido de nuestra historia?